Buenos días, mi nombre es Viviana Luna, soy del Centro Superior de Formación 179. Venimos a dar una capacitación a la empresa Cetelem, al Departamento de Cobranzas, debido a la exposición del uso de los elementos para la comunicación, ya sea vincha o auriculares. Es importante saber que estamos expuestos a riesgo de niveles altos de ruido provenientes de los mismos. Consideramos que el call center es uno de los rubros laborales que tienen más riesgo en el sector sensorial auditivo debido a la exposición directa de ondas sonoras que emiten las llamadas, tanto entrantes como salientes. Los riesgos a los que estamos expuestos pueden ser traumatismo acústico, que es la retroalimentación del sonido a cambio de la elevación del volumen de los audífonos. Los ruidos de trastornos, que son debido a las llamadas recibidas o salientes. Ruido de trasfondo, que son los ruidos en el entorno laboral, los cuales pueden deteriorar la audición y el sistema del músculo esquelético. Por eso, la participación de eventos, promoción y prevención nos ayuda a mejorar los hábitos, a los trabajadores, su salud y generar más ganancia para la compañía debido a su desempeño. La audición es la capacidad para percibir los sonidos. Sus receptores sensitivos pueden convertir vibraciones sonoras con amplitudes muy pequeñas en señales eléctricas, con la cual los fotorreceptores pueden responder a la luz. Oído. Bueno, el oído se divide en tres regiones principales: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo recoge las ondas sonoras y las canaliza hacia el interior. Se encuentra constituido por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y el tímpano. El pabellón auricular, que es esta parte, el pabellón auricular es un cartílago y está unido a la cabeza por los ligamentos y músculos. El conducto auditivo externo se encuentra en el hueso atemporal y se extiende desde el pabellón, esta parte, hasta el tímpano. ¿Sí? Contiene algunos pelos, glándulas ceruminosas, que sería las glándulas que segregan la cera. La combinación de pelos y cerumen ayudan a prevenir el ingreso de polvo y cuerpos extraños. El tímpano. El tímpano es una membrana fina, semitransparente, acá la vemos en color gris, semitransparente, que está interpuesta entre el conducto auditivo externo y el oído medio. La rotura de la membrana del tímpano se denomina perforación linfática. Puede producirse por la presión ejercida, por el ingreso de un hisopo de algodón o traumatismo o también por una infección. La recuperación generalmente es en meses. Oído medio. Es una pequeña cavidad llena de aire localizada en el hueso temporal y cubierta por epitelio. Está separado del oído externo por la membrana linfática y el oído interno por un tabique óseo que contiene dos orificios, la ventana vestibular y la ventana coclear. Acá se observa mejor la membrana vestibular y acá está el conducto coclear. Se extiende a través del oído y adheridos se encuentran los tres huesos más pequeños del oído, los cuales se denominan por su forma martillo, yunque y estribo. Estribo, yunque y martillo. Se denomina así por su forma. La pared anterior al oído interno contiene una abertura que conduce directamente a la trompa auditiva, conocida como la trompa de Eustaquio, constituida por un hueso como el cartílago hialino, y conecta el oído medio con la nasofaringe. En condiciones normales, la trompa de Eustaquio permanece cerrada durante el bostezo y deglutación, y se abre y permite la entrada que el aire entre o pueda salir. El oído medio al oído medio. Hasta que su presión se equilibre, o sea que permanece cerrada durante el bostezo y la deglutación y se abre y permite que el aire pueda salir del oído medio o ingresar hasta que su presión se equilibre. Cuando las presiones están equilibradas, la membrana del tímpano vibra libremente
en respuesta a las ondas y en respuesta a ondas sonoras. Si las presiones no se igualan, se puede producir un dolor intenso, dificultad de la audición, zumbidos y hasta vértigo. Oído interno. También se denomina laberinto. Consiste en dos divisiones principales: laberinto óseo externo, constituido por cavidades en el hueso temporal, dividido en tres partes: conductos semicirculares, vestíbulos y cóclea. Este sería el oído interno. Acá podemos ver los conductos semicirculares, acá los observamos más grandes. Y acá vemos el vestíbulo, que también es parte del oído interno, que está dividido, que contiene sáculo y el utrículo. El laberinto está revestido por el periósteo y encierra la perilinfa. Está desvestido por el epitelio y contiene endolinfa. El vestíbulo es la porción central del laberinto óseo. El tramo vestibular del nervio vestibulococlear contiene nervios ampollares, utriculares y suculares, formados por neuronas sensitivas y motoras, que hacen de sinapsis con los receptores del equilibrio de las neuronas sensitivas, que transmiten la información desde los receptores a las neuronas y conduce señales de retroalimentación a los receptores. La cóclea. Acá podemos ver que está el conducto coclear. La cóclea es un conducto óseo en forma de espinal. Los cortes a través de la cóclea revelan que ésta se divide en tres: el conducto coclear, la rampa vestibular y la rampa linfática. El conducto coclear es una continuación del laberinto membranoso y dentro de la cóclea está lleno de endolinfa. La rampa vestibular, como la rampa linfática, forman parte del laberinto óseo de la cóclea. En consecuencia, estas cámaras están repletas de perilinfa. Mi nombre es Hernán Pérez, del curso Primero C de la Tecnicatura en Seguridad e Higiene. Yo voy a hablar de la percepción del sonido en el sistema auditivo. La percepción del sonido es a través del oído externo, que viaja por las ondas sonoras que viajan en el aire. Se perciben primero acá, en esta parte de acá, en el oído externo, viajando por el conducto auditivo hasta llegar al tímpano. El tímpano genera vibraciones, lo cual hace vibrar estos tres huesecillos: este de acá y este que está pegado acá. Estos tres huesecillos se llaman yunque, martillo y estribo. Estos aumentan las vibraciones enviándolas a la cóclea. La cóclea es esta parte de acá, que está en forma así de caracol. La cóclea está llena de líquido, que al producir vibraciones, ese líquido hace que se ondule. Por este movimiento, dentro del oído interno, se encuentran unas células llamadas ciliadas. Estas células se mueven y sus estereocilios se mueven y convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento causa que los iones dentro de las células migren hacia la parte superior, provocando así liberaciones de sustancias químicas. Estas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a través del nervio auditivo, que es este color verde que vemos acá. Este es el nervio auditivo. Y de ahí del nervio auditivo pasan al sistema nervioso central. Hola, me gustaría presentarme. Soy Morena García, de la Tecnicatura de Seguridad y Higiene del Trabajo, y yo voy a hablar de los riesgos que podrían dañar el oído y de qué manera, porque está bueno saber los riesgos que están expuestos los trabajadores dentro de esta área laboral que son los call centers. Para comenzar a introducirlos, primero voy a hablar de lo que es una célula ciliada y cómo la sobreexposición puede afectarla. Las células ciliadas se ubican en el órgano del cortis dentro de la cóclea. Son las encargadas de detectar el sonido. Cuando las vibraciones llegan hasta el líquido dentro de la cóclea, se forman ondas que viajan a lo largo de la membrana basilar.
Las células ciliadas, que son estas células sensoriales que sujetas a la superficie de la membrana, bailan como si fueran el movimiento de una ola. Al mover hacia arriba y hacia abajo, unas proyecciones microscópicas parecidas a cerdas, conocidas como estereocilios, que se encuentran encima de las células ciliadas, se topan con una membrana sobresaliente y se inclinan. Esta inclinación hace que se abran unos canales que parecen poros que están en las puntas de los estereocilios. Esto permite que ciertas sustancias químicas entren, generando así una señal eléctrica. El nervio auditivo lleva esta señal al cerebro, donde es traducida a sonidos que podemos reconocer y entender. Ahora voy a hablar un poco sobre la exposición al ruido. La exposición al ruido de distintas frecuencias puede destruir de manera irreversible nuestras células ciliadas, lo que podría provocar la sordera dependiendo del tiempo y del nivel de decibeles. Y voy a hablar también ahora de los decibeles. El oído humano percibe frecuentemente entre 20 Hz, tono más bajo, a 20 kHz, que es el tono más alto. Todos los sonidos por debajo de los 20 Hz se califican como infrasonidos, aunque algunos animales los escuchan. Del mismo modo, todos los sonidos por encima de 20 kHz se clasifican como ultrasonidos. Pero son sonidos que nomás lo pueden escuchar un gato, un perro, hasta 40 Hz. El oído humano capta los niveles de intensidad acústica comprendidos en decibeles. Acá les voy a mostrar la escala de intensidades sonoras, que está expresada en Debye, que muestra los daños causados por los sonidos o ruidos demasiado intensos. Los sonidos bajos a los 20 decibeles se conocen como infrasonidos. Hasta los 80 decibeles, que es el color verde, no hay ningún riesgo para el oído, cualquiera que sea la duración de la exposición. De 90 a 80, que es el amarillo, se está acercando a la zona de daño, pero solo puede haber un peligro con exposiciones cuando es muy larga la duración. Y de 90 a 115, que es el color rojo, el oído está en peligro. Cuanto más fuerte es el sonido, los hilos son lesionados gradualmente. Ya después, por encima de los 115, que es el color marrón, que son ruidos muy cortos, pero que provocan daños permanentes de forma inmediata. ¿Cómo esta exposición al ruido se relaciona con los call centers? Los trabajadores del call center se encuentran expuestos al ruido constante, con la diadema de auricular de un total de 8 horas diarias y 6 días a la semana. La exposición al ruido por periodos prolongados sin protección y sobreexposición de los decibeles altos puede provocar un traumatismo acústico por exposición al ruido, ya que se dañan las células ciliadas del oído interno y provoca la disminución de la audición. ¿Cuál es el problema? Si el trabajador tiene que atender una cantidad de X de llamadas cada minuto, se estaría produciendo un trauma acústico por repetición, ya que fuera de los márgenes de error, de las mediciones o del mal funcionamiento auricular, tenemos que los operadores no se rotan el auricular al oído a cada hora, con el fin de disminuir el estrés del aparato auditivo. Aunque se estima que el nivel de los decibeles debe ser de 85, hay estudios realizados que demuestran que muchos auriculares de los que se utilizan generan ruidos por encima de los 85 decibeles. Además que los trabajadores suelen elevar el volumen de los auriculares para escuchar mejor a los clientes, provocando el shock acústico o un daño temporal o permanente. Adicionalmente, el personal que elabora en estos sitios oscila entre los 18 y 25 años de edad, lo que rápidamente los ubica como usuarios de equipos digitales que reproducen música por MP3, AirPods, lo que crea más problemas de salud entre los jóvenes. Utilizar estos audífonos de inserción, como el soldar o dispositivos móviles, en este sentido es necesario tener en cuenta que el uso de cualquier dispositivo que amplifique el sonido cerca al tímpano representa un riesgo para producir la disminución auditiva, lo que en este caso sería motivo de preocupación por la cantidad de trabajadores que utilizan audífonos de inserción. Estos factores indican que hay presencia de factores que pueden deteriorar la audición y es importante que la compañía participe en eventos de promoción y prevención que le permitan mejorar los hábitos a sus trabajadores, así pueden mejorar su salud personal y puedan generar más ganancias para la compañía con su rendimiento. Comenzaremos a abordar el tema principal, que es la protección de las estructuras auditivas en el ámbito laboral que fue seleccionado del call center. Los teleoperarios están muy expuestos a las ondas sonoras en el labor de la tarea que realizan, que es el recibir llamadas telefónicas mediante entradas y salientes, la cual están expuestos a las ondas sonoras elevadas, arriba de los 85 decibeles. En esto la empresa le debe promover un sistema mejor dicho, un programa en el cual repercute en las mediciones acústicas y a su vez ergonómicos también, porque la postura que están expuestos a la hora de trabajar no suelen ser a veces las correctas, en las cuales
teleoperador tiene que ser consciente de esto, no solo en el ámbito laboral, sino fuera de su jornada, tienen que tener cierta prevención en los usos de los dispositivos, auriculares, por ejemplo. A su vez también realizar ejercicios de estiramiento, porque esto ayuda a la parte estructural del cuerpo, a la relajación de los músculos, para prevenir futuras enfermedades como pueden ser lumbalgia, problemas de cervical, entre otras, por la mala postura en la jornada laboral. La empresa le promueve hoy día unos conductos óseos, se llaman, son unos auriculares que van como una vincha, unas esponjas, que esto emite vibraciones que van desde el pómulo a la mandíbula y de la mandíbula hacia el oído. Emite más seguridad al sistema auditivo. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Rocío. Voy a hablar acerca de lo que son las protecciones de las estructuras auditivas en un home center. A pesar de que mi compañera ya lo detalló anteriormente, yo quería focalizarme más que nada en lo que son los niveles de peligro. Niveles peligrosos de ruido, los cuales se detallan en esta gráfica. Es importante puntualizar en lo que son los aparatos personales de música, que son en sí son lo que utilizan los teleoperadores, los cuales se encuentran en unos decibeles de 70 a 100. Estos además están detallados en lo que es el decreto 351/79 de higiene y seguridad en el trabajo. Este hace relación lo que es el tiempo en el que el trabajador está expuesto a dicho ruido. Se dice que cuando una persona supera las 2 horas al día, los 86 decibeles se considera que es peligroso, que superando ese límite puede ocasionar algún tipo de daño. Por ello es importante también realizar al personal, como también lo dice el decreto, se deben realizar una vez al año como mínimo una audiometría, que es una prueba que mide la capacidad de una persona para escuchar el sonido. Sirve para determinar además posibles problemas auditivos y el perfil audiológico de la persona. Esta consta de 6 partes. La primera parte se hace una videoscopía que se realiza a través de una pantalla donde el audiólogo puede ver en detalle lo que es el oído externo y el tímpano, y puede allí ver si hay algún tipo de infecciones o tapones de cera y demás. En lo que es la impedanciometría, lo que se hace, se ve el estado de salud del oído medio, y lo que se mide allí es la resistencia del tímpano al paso del sonido. En la audiometría tonal, lo que es clave es determinar la alteración que se produce en el sistema auditivo o en el sistema nervioso, ya que este influye en ambos, y lo que se mide allí es la potencia del audífono en el caso de que el personal lo requiera o lo necesite. En la parte 4 se realiza a partir de umbrales sin confort, que lo que se hace es medir el número máximo de volúmenes que puede soportar una persona, y allí se ajustan también los audífonos, los cuales no deben superar ese umbral máximo que soporta la persona. En la vía ósea, en el punto 5, lo que hace referencia a lo que son las vibraciones cercanas al hueso mastoideo, que está detrás de las orejas, y allí se mide lo que es el grado de escucha de la persona.
mediante la vibración y el funcionamiento de la conducción ósea. Como último punto, en la logoaudiometría lo que se hace es una prueba de comprensión verbal. El usuario debe repetir palabras que escucha durante la prueba. Y allí se anota las palabras que escucha y se determina un valor de comprensión. Obtenidos los resultados, el audiólogo debe determinar al personal, al usuario que se realizó dicha audiometría, el uso o no de audífonos en el caso que lo requiera, y le debe también orientar sobre el cuidado de los audífonos y su utilización, si es de forma prolongada o en un corto tiempo. Además, esto otorga un beneficio ya que minimiza lo que son los impactos de pérdida auditiva a lo largo del tiempo y aumenta lo que es el funcionamiento óptimo de la persona. Otra cosita que quería mostrar, yo lo que hice fue descargar una aplicación, se llama SoundMeter. Se trata de mediciones en el exterior, como dijo mi compañera, son cosas que hay que tener en cuenta también en un trabajo, ya que uno está todo el tiempo sometido a intercambio, obviamente, con el exterior, y lo que hace esta aplicación es medir, o sea, a partir de un sonómetro, que es la herramienta que se utiliza para medir decibeles, se miden los decibeles en la imagen de la izquierda, la primera imagen y la segunda también, pero en la primera más que nada lo que hice fue grabar lo que es el sonido o el ruido en la estación de Moreno, en hora pico, eran las 1 de la tarde, 1:30, y me arrojó estos valores con un mínimo, el valor mínimo que debe haber, el promedio y el máximo. Me pareció interesante mostrarles y ¿cómo se llama? Perdón, la captura que se encuentra del lado derecho también fue en una calle transitada que estás todo el tiempo con personas, y el call center justamente en su mayoría se encuentran en lugares céntricos, por eso me pareció fortífero hacer esta demostración. Bueno, y por último lo que hicimos con el grupo fue hacer un crucigrama con palabras en forma vertical, horizontal, como todos conocemos, y esperamos que nos respondan. Eso sí, les pedimos que cuando lo respondan pongan el número de grupo, así nosotros sabemos los participantes y las personas que nos dan sus devoluciones, y si tienen algún tipo de duda y demás, no duden en consultarnos. Bueno, gracias y hasta luego.